España ha sufrido una de las peores inundaciones de su historia. Las riadas han convertido decenas de municipios de la provincia de Valencia en algo así como un escenario de guerra. Calles cubiertas por un mar de agua y lodo, autos amontonados como piedras y dramáticos rescates de los servicios de seguridad. Es el desastre natural más letal de las últimas décadas en España. El balance es terrible. En estos momentos la cifra de muertos supera los 220 y todavía hay decenas de desaparecidos. Los vecinos afectados lamentan que la ayuda tardara tantísimo tiempo en llegar. Pero aquí es como si se hubieran abandonado de nosotros. Ahora está viniendo el ejército por primera vez. Estamos 3 días ya y estábamos totalmente solos. Nada se hizo bien. Falta de previsión de las autoridades, ningún aviso con la suficiente antelación y una respuesta tardía. La visita de los Reyes y del presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez, a la localidad de Paiporta, quedará como símbolo del día en el que la gente se hartó de sus líderes. Manchada de barro, la reina se ha acercado a preguntar a los vecinos. ¡A ti no te falta agua! ¡No tenemos de nada! ¡Y el presidente del gobierno un perro! ¡Perro, hijo de puta! ¡No tenemos de nada! ¡Y el presidente del gobierno un perro! A primera vista, una catástrofe natural no es el tipo de tema que abordaría en mi canal, pero como os podéis imaginar, soy español y no puedo permanecer ajeno a lo que está sucediendo en Valencia. Además, esta tragedia va mucho más allá de la catástrofe natural y tiene una lectura política, porque está dejando en evidencia fallos sistémicos, ineficiencias de un Estado que además los políticos utilizan con el único objetivo de servir a sus intereses. ¿Para qué pagamos los impuestos entonces, si el Estado no nos protege? Y además todo esto queda envenenado por una absurda polarización política. Es intolerable que los líderes de uno u otro partido sean incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en estas circunstancias. Ahora bien, lo primero que quiero es mandar un abrazo muy fuerte a todos los valencianos. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza y muchísima energía. Desde luego que vais a salir de esta. Pero hoy mi objetivo es que los que veis este canal desde otros países entendáis las claves de esta tragedia. ¿Qué sucedió en España el pasado 29 de octubre? Y lo que es más importante, ¿cómo se ha reaccionado desde entonces? Así que las grandes preguntas que hoy me hago son: 1. ¿En qué ha fracasado la respuesta del Estado ante las necesidades de miles de ciudadanos? 2. ¿Qué fenómeno meteorológico hay detrás de esta catástrofe y cómo funciona? 3. ¿Por qué su efecto ha sido tan devastador este año en Valencia? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Y antes de continuar, me gustaría aprovechar para dirigirme a todos los que me seguís desde Latinoamérica para comentaros una cosa importante. Si estáis aquí es porque os gusta la geopolítica, os gusta conocer el mundo donde habitáis y entonces es muy probable que os guste, o más bien os interese, entender cómo afecta esto a la economía y a vuestras finanzas personales. No importa en qué país latinoamericano estéis, hoy os traigo una solución importante. Si estáis preocupados por vuestros ahorros y por la pérdida de poder adquisitivo que la inflación está provocando en vuestro país, la solución se llama XTB. Tiene más de 1 millón de clientes en todo el mundo y os va a permitir invertir de forma muy sencilla. Para todos aquellos que todavía no la conozcáis, XTB es una app donde podéis comprar acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. También podéis crear vuestros propios planes de inversión haciéndolo a través de un broker totalmente regulado con oficinas en Chile, Perú y México. Os dejo el enlace en la descripción para que conozcáis todos los detalles. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Lo que ha pasado en Valencia durante las últimas semanas, la maldita Dana, es algo que toda la vida se ha conocido en España como la gota fría. Es un fenómeno que ocurre todos los otoños en la zona de Valencia. Como veis, Valencia está en la costa mediterránea, en la parte este del país. Seguramente la conozcáis porque es una zona muy turística y tiene edificios muy famosos como este. Por cierto, Valencia existe como está la Comunidad Valenciana, o sea, la Comunidad Autónoma de Valencia, la Provincia de Valencia y luego la Ciudad de Valencia. Lo digo por si alguno de vosotros no es de España, lo está buscando en Google y se encuentra con distintos resultados. Pues bien, la gota fría en Valencia consiste en lluvias torrenciales, granizo y riesgo de inundaciones. Ocurre todos los años, pero este ha sido especial. La mayoría de las muertes fueron en la provincia oriental de Valencia. Ha sido la peor inundación que ha golpeado a España en más de 3 décadas. En algunos puntos llovió en unas horas tanto como el promedio anual. Esta catástrofe ha dejado varios pueblos de la provincia de Valencia como si fueran una zona de guerra. Pero esperad un momento, porque aunque parezca increíble y pensemos que nunca se había visto nada igual, esta tragedia tiene antecedentes bastante siniestros en la región de la costa mediterránea, porque si algo le sobra a la historia del Levante español, además de arroz y naranjas, es la experiencia de lidiar con desbordamientos de las aguas. Y no, por supuesto que no es la primera vez que ocurre algo similar a esta tragedia. No hay más que acudir a los libros de historia. Podemos remontarnos, por ejemplo, a la peor,
la terrible riada de Santa Teresa. Quizás no os suene de nada, pero solo su nombre ya nos indica que ocurrió en unas fechas muy próximas a las de esta dana, porque el día de Santa Teresa es el 15 de octubre. Pues bien, hace 145 años, el 15 de octubre de 1879, una tormenta se desató sin piedad sobre la región mediterránea. Convirtió al río Segura en un gigante descontrolado, en cuestión de muy poquitas horas, además. El balance en Alicante, Alicante es otra provincia que está dentro de la Comunidad Valenciana, y sobre todo en Murcia, que es otra comunidad autónoma, pero que está muy cerca, fue absolutamente trágico. Se sabe que hubo 1 millar de fallecidos, solo en Murcia 791 personas fallecieron, se perdieron más de 22.000 animales, más de 5.000 casas fueron destruidas y más de 7.000 personas cayeron en la ruina y en la miseria porque lo habían perdido todo. 1.000 muertos. Recordad que esto sucedió en una época en la que no había mayor aviso que mirar cómo el cielo iba poniéndose cada vez más oscuro y no había mayor alerta que el repicar de las campanas de las iglesias, que no sabías muy bien si había un incendio, una inundación, si se había muerto el Papa o si tocaban a misa de 12. Aunque bueno, la verdad es que, como vamos a ver más tarde, tampoco creáis que hemos avanzado tanto. El caso es que la riada de Santa Teresa es la peor catástrofe de inundaciones que haya vivido España, al menos de las que están documentadas. También ocurrió en octubre, en otoño y en la costa mediterránea. Pero tampoco hay que irse de tan lejos para recordar una catástrofe parecida. Podemos hablar también de las inundaciones de Valencia de hace 7 décadas, concretamente el 14 de octubre de 1957. Como veis, el patrón se repite. Y aquel día de octubre, el río Turia se desbordó a su paso por Valencia con un caudal que triplicaba el máximo del cauce urbano. 2 crecidas consecutivas que se llevaron las vidas de más de 80 personas. Eso según cifras oficiales, porque recordad que en aquella época España sufría la dictadura de Franco y, hombre, pues transparencia a la justita. Eso sí, si algo le gustaba hacer a la dictadura de Francisco Franco era grandes obras hidráulicas. De hecho, el mote que recibía era Paquito el hidráulico. Los embalses eran su prioridad y para la ciudad de Valencia tomaron una decisión radical: desviar el río Turia y dotarlo de un nuevo cauce que desembocara en el mar Mediterráneo al sur de la ciudad. Este plan fue llamado Plan Sur y fue un auténtico megaproject que, ante una catástrofe como la que acabamos de vivir ahora, posiblemente haya salvado varias vidas en la capital valenciana. El futuro cauce se dividirá en 3 tramos diferentes, siendo el último de ancho superior a los 2 primeros. La sección tipo que se adopta contiene un cauce menor de aguas bajas y un cauce mayor de avenidas contenido entre muros de encauzamiento. El régimen del río tan extremado aconseja esta disposición, ya que en él no existen términos medios, o pertinaz sequía o inundación arrolladora. Desde que acabaron las obras del Plan Sur, hace 50 años, el curso del río Turia se ha ido alejando del centro de la ciudad. De hecho, el antiguo cauce se ha transformado en una zona verde, bastante bonita, justo al lado de donde décadas después se terminó construyendo la famosa Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que, por una vez, vamos a reconocer que las autoridades sí supieron gastarse el dinero en una infraestructura indiscutiblemente útil. Y no, aquí no me estoy refiriendo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que útil, lo que viene siendo útil, no es, será muy llamativa, bonita para algunos, pero no es útil. Me estoy refiriendo a la infraestructura hídrica, porque donde antes había caos y destrucción, ahora hay paseos y hasta parques para hacer picnic. Vamos, que hasta entonces la ribera del Turia estaba muy lejos de ser un lugar bucólico y con el Plan Sur se consiguió. Es verdad que se hizo durante una dictadura y reconocer esto no significa para nada que esté justificando la dictadura de Franco. Los que veáis esto desde fuera de España no entenderéis por qué tengo que hacer esta aclaración, pero creedme, hay que hacer esta aclaración porque a veces el debate en España es el que es. En cualquier caso, pues sí, el Plan Sur ayudó a que los valencianos pudieran vivir con más tranquilidad cada vez que pasaba la dichosa gota fría, porque cada 30 años saben que la costa mediterránea vive un nuevo episodio digno de una película de desastres. Uno como el que pasó de nuevo en el año 1982. Y no hace falta que os diga en qué mes, porque seguro que ya os lo podéis imaginar. Octubre de 1982. Las lluvias torrenciales descargan sobre el Mediterráneo, una zona acostumbrada a los efectos devastadores de la gota fría. El nombre de Tous va unido al miedo. Empezaron a temer que la presa cediera. Al final, la presa no aguantó. La falta de electricidad impidió que funcionaran las compuertas. La crecida superó los 9.000 metros cúbicos por segundo. La llamada pantanada de Tous se saldó con 40 muertos. La presa terminó cediendo ante la furia de la gota fría y las consecuencias fueron devastadoras. El río Júcar se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Esta fue una tragedia que nos dejó imágenes tan terribles como las que hemos visto estos días. Y diréis, ¿qué ha cambiado desde entonces? Pues poca cosa.
Básicamente que ahora, en lugar de llamarlo la gota fría, lo llamamos DANAS, que es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. ¿Qué es la dana que amenaza a España? El fenómeno, generado por un embolsamiento de aire frío en la atmósfera, originará fuertes tormentas este fin de semana en la zona del Mediterráneo. Hasta ahora, la dana más dañina que hemos sufrido en este siglo fue la del año 2019. Esta dana arrasó con un montón de campos de cultivo. Fue el desastre natural con mayor coste económico de la historia de España, con pérdidas superiores a los 1.300 millones de euros. La zona todavía no ha logrado recuperarse por completo, pero, por desgracia, esta de hace 5 años solo ha sido apenas un aperitivo comparado con la catástrofe que acabamos de vivir en Valencia. Y diréis, ¿por qué esta dana ha sido especialmente dañina? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La tormenta del siglo. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la política internacional, la geopolítica, un poquito de economía y todo ello alineado con unas buenas dosis de humor negro y de sarcasmo, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Antes de sumergirnos en la parte política, tenemos que hablar de... ¡Yes, science! Pero como yo no tengo ni idea de ciencia porque soy rubio, vamos a llamar a Mr. Quantum Fracture. Espera. Quieto todo el mundo. Policía de la ciencia. En este canal se ha dicho. Para los que ahora están diciendo la típica monserga de que todo esto es culpa del cambio climático. No, lo siento, no todo en esta vida es culpa del cambio climático. ¿Se puede saber qué es esto, Fonseca? A ver, me vino un poco arriba. Trump ganó las elecciones, me vino a la cabeza Greta Thunberg... A lo mejor tiene razón y me pasé. Un poco. Vamos a ver. La catástrofe sucedida en Valencia no es debida a una cosa en concreto, sino a un montón de factores, tanto humanos y de gestión como naturales. Todas en conjunto han hecho esta dana mortífera. Bien, pues uno de esos factores ha sido el cambio climático. ¿Cómo estamos tan seguros? Primero, la dana. ¿Qué demonios es una dana? Dicho grosso modo, alrededor del Polo Norte circula una corriente, la corriente de chorro polar. De vez en cuando, en sus ondulaciones, una masa de aire frío se desliga de la corriente y viaja hasta el Mediterráneo. Esa masa, para entendernos, es la dana. Ahora, encima de nuestras cabezas, el vapor de agua calentito del Mediterráneo sube y choca contra ese aire frío. El vapor de agua se convierte en agua líquida, gotitas de agua, y ¡boom! Tienes una nube del copón, que en tierra acabará formando unas tormentas muy intensas. Esto sí, ha pasado toda la vida. Pero aquí entra el cambio climático para empeorar la situación. Primero, la temperatura del mar Mediterráneo y muchos otros mares alrededor del mundo lleva aumentando desde hace décadas. Las aguas que bañan nuestro país no estaban tan cálidas desde hace al menos 8 décadas, 0,7 grados de media por encima de lo normal. En el Mediterráneo, hasta 1,5 grados. El 11 de agosto alcanzaron los 30 en Valencia. Prácticamente el 95% de los días del año pasado, la temperatura del mar Mediterráneo estuvo por encima de su promedio normal. Como ese agua está más caliente, más agua se va a evaporar. Esto se suma a que el aire también está más caliente, por lo que puede aceptar más agua. Más vapor de agua choca contra la bolsa de aire frío, más agua va a caer. Que el mar Mediterráneo, por ejemplo, esté más cálido hace que haya más energía y más humedad, que son ingredientes para que se dé una dana más potente. Como explica el físico español Antonio Ruiz de Elvira Serra, hace unas décadas la superficie del mar estaba caliente a finales del verano y se evaporaba el agua hacia la atmósfera. Pero hoy en día esa superficie está muy caliente todo el año y se genera constantemente una enorme cantidad de vapor de agua que asciende hacia las capas altas de la atmósfera. A esto nos referimos cuando decimos que el cambio climático va a volver más extremos algunos eventos. Ahora, aunque todo esto parezca de cajón, ¿no? Más caliente, más vapor, más tormenta, uno tiene que ser precavido y riguroso. El planeta tiene una variabilidad natural y eso podría haber hecho que esta tormenta fuera de récord. Es una posibilidad. Por eso, cuando ocurren estas catástrofes, se hacen estudios de atribución. Se mira con mucho cuidado cuáles han sido todos los procesos que han detonado la catástrofe y se disecciona qué papel ha tenido el aumento de la temperatura en todo esto. En este caso, y hasta la fecha, ya han salido 3 estudios de atribución y los 3 están de acuerdo que el cambio climático ha potenciado la tormenta, que ha sido un factor. De hecho, uno comenta que ha sido especialmente grave por un río atmosférico que ha traído agua del Atlántico. Algo apuntan que seguramente no habría pasado si el Atlántico no estuviera tan caliente. Y a mí me llama la atención una sospecha que flota sobre todo esto.
La dana proviene de una masa de aire frío que se desliga de la corriente de chorro. Hay indicios que las ondulaciones de la corriente de chorro son cada vez más grandes por las altas temperaturas del polo. Eso podría causar estos eventos de forma más frecuente. Ahora, hasta donde sé, hay baja confianza entre la relación entre el aumento de estas ondulaciones y el cambio climático. Digamos que esto todavía no es ciencia sólida. Pero lo que sí es ciencia sólida es que si seguimos quemando combustibles fósiles, la temperatura del planeta seguirá aumentando a través del efecto invernadero. Y si esto es ciencia sólida, la pregunta es, ¿qué han hecho nuestras autoridades para prevenir esto? Que eso ya no es ciencia. Pero... ¡Fuera de aquí, cerebrito! Que esto ya es mi canal. Vete a tu casa, a Quantum Fracture, a seguir hablando de cosas de esas, de agujeros negros. Por cierto, que si os interesa la ciencia y los agujeros negros, o sea, los de verdad, no los de Pornhub, tenéis que visitar el canal de Crespo, Quantum Fracture. Seguramente muchos ya lo conozcáis porque es uno de los canales decanos de la divulgación en YouTube España y además es uno de mis canales favoritos. De verdad es muy recomendable. Hace que hasta yo pueda entender la ciencia y la física cuántica y además lo hace con unas animaciones que son unas auténticas obras de arte. De verdad, visitadlo. Os dejo el enlace en la descripción. Pero sigamos ahora con la historia, porque ¿qué han hecho las autoridades? O sea, ahora vamos con la parte política. ¿Qué han hecho las autoridades para prevenir esto? Pues absolutamente nada. Y esto es un problema, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un montón de casas que se han construido en todas estas zonas. Así lo explica, por ejemplo, el geólogo Joan Martín Vilaplana. Hemos modificado el territorio, hemos hecho un uso no adecuado de este territorio, con asentamientos, urbanizaciones, polígonos industriales, infraestructuras viarias en distintas zonas que interceptan los cursos fluviales. Ahora los mapas de zonas inundables están muy actualizados, pero el gran dilema, nos dicen los científicos, es qué hacer con aquellas edificaciones que se construyeron antes de tener esa información. Una de las circunstancias que ha hecho de esta dana un auténtico tsunami ha sido el desplazamiento del agua desde el interior de la provincia de Valencia hasta la costa, porque donde más llovió fue en Utiel y sobre todo en la zona de Turis y Chiva. De hecho, Turis, que es un municipio de 6.000 habitantes, registró el récord de precipitaciones en la historia de España en una hora. 771 litros por metro cuadrado. Sin embargo, el problema no estuvo en estos municipios. El problema es la orografía de Valencia, porque como veis en el mapa, el interior de la región de Valencia está más alto que la costa, así que el agua fue bajando como si fuera una marea. O sea, ha habido lluvias, las lluvias han sido de 300-400 litros en una zona amplia, pero se han producido en el interior, en la zona de colinas, una zona muy quebrada, que tienen el río Magro, tienes el Barranco del Pollo como principales cuencas, y allí se fue acumulando el agua durante muchas horas y empezó a bajar y llegó a zonas en las cuales llovía muy poco. De repente, el ahora tristemente famoso Barranco del Pollo, que habitualmente permanece seco y tranquilo, reunió un caudal que parecía el Amazonas. El barranco se convirtió en un torrente descontrolado que terminó desbordándose a las 6:30 de la tarde en poblaciones que ahora se han hecho tristemente famosas como Paiporta o Benefúser. Calles y viviendas inundadas, árboles destrozados, vehículos arrastrados, prácticamente cualquier cosa que tuviera el infortunio de estar en su camino. Y lo peor es que esta inundación pilló completamente por sorpresa a muchos vecinos de las localidades próximas. La gente no entendía por qué se estaban inundando si a lo largo del día apenas había llovido. Y eso es lo más grave, ¿no? Aquí nos pilló a todos el primer mensaje que recibimos todos en nuestros dispositivos móviles, yo también lo recibí, fue a las 20:12. A esa hora el agua ya estaba. Y a esa hora la gente estaba en la calle, en sus coches, volviendo a casa, haciendo su día a día porque no habían sido informados. Esta es una costumbre que os tengo que explicar. En Levante, la gente ya está acostumbrada a las danas y ya sabe lo que tiene que hacer cuando ve que empieza a llover. Correr al garaje y sacar el coche antes de que el agua lo convierta en un submarino. El 29 de octubre ya había una alerta roja en la Comunidad Valenciana. Desde hacía horas. De hecho, algunos municipios valencianos ya tenían inundaciones por la mañana. Incluso muchos municipios habían suspendido las clases escolares. Sin embargo, los hechos son los que son. La alerta oficial de emergencias no llegó a los teléfonos móviles de los valencianos hasta las 8 de la tarde, cuando ya había 1,5 metros de agua cubriendo muchos lugares. Si la alerta se hubiera enviado antes, seguramente se hubieran evitado muchas muertes, porque los garajes se convirtieron en trampas mortales. Se teme que pueda haber más víctimas en los garajes, porque hubo vecinos que cuando llegó la tromba de agua acudieron a sacar los coches y podrían haber quedado atrapados. La gente nos ha contado que el agua entró de golpe y vieron cómo recorría el pueblo una ola de 2 metros. Nos comentaban una mujer y su marido que pasaron 5 horas agarrados a un árbol y se salvaron de milagro. Todos los vecinos insisten con que nadie los avisó que esto podía pasar y que recibieron el aviso
aviso de emergencias al móvil cuando hacía 2 horas ya que el agua la tenían dentro de casa. ¿Fallaron entonces las autoridades? Es innegable que sí. La alarma llegó demasiado tarde y la falta de coordinación entre la administración central y la regional dejó a muchas personas sin el tiempo necesario para protegerse. De hecho, este retraso hará que muchos os preguntéis ¿por qué en España no nos tomamos en serio las inundaciones? Y hay una cosa que os tengo que recordar. España es un país que vive en una permanente sequía. Probablemente muchos no lo sepáis, pero es muy normal que, por ejemplo, en los meses de verano haya riesgos de escasez de agua. Incluso hay algunos municipios, sobre todo en el sur del país, que algunos años tienen cortes de agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos cuesta creer, en general, que vayamos a padecer una inundación de las dimensiones de la causada por esta dana. Por supuesto que también hay precedentes que no ayudan demasiado. Sin ir más lejos, hace un año, en septiembre de 2023, Madrid activó una alarma ante una posible gran tormenta. Así que de repente, los móviles de todas las personas que se encontraban en Madrid empezaron a sonar con una alarma verdaderamente alarmante, vamos. Yo creo que Zelensky la usa como tono de llamada desde que ha ganado Trump. Pues bien, el Ayuntamiento de Madrid y la Liga de Fútbol aplazaron con horas de antelación un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Y sabéis qué pasó a la hora del partido? Pues que no cayó ni una gota de agua sobre Madrid. Indignación en el Metropolitano tras la falsa alarma que suspendió el Atlético Sevilla. Lo que a las 14 horas se entendía como una medida totalmente razonable en vista de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología, ha tornado con el paso de las horas en una indignación sin precedentes en la familia rojiblanca, pues a las 18 horas 30 minutos en que se debía haber jugado el suspendido Atlético Sevilla no caía ni una sola gota de agua. No seré yo el que critique un pronóstico errado. A veces crees que tienes todos los elementos y que tu análisis es el acertado, pero adelantarte a los acontecimientos nunca es tan sencillo como sumar 2 y 2. Y esto de las falsas alarmas para la gente es como la historia de Pedro y el Lobo, que de tanto decir que viene el lobo, corres el riesgo de que cuando venga de verdad la gente ni se inmute. Así que todo esto provoca un dilema en los responsables de tomar decisiones, porque no sale nada gratis. Si haces sonar las alarmas y es falso, pues puede que generes ese efecto de Pedro y el Lobo. Y hace un año, de hecho, fueron muchas las voces que reclamaban más precisión en los pronósticos. Con el susto aún en el cuerpo, hay quien se pregunta si la alerta fue excesiva, incluido el propio presidente de la Junta de Andalucía, que pedía certezas antes de activar un aviso así. Hoy, tras haber cerrado parques, teatros y centros de ocio, el alcalde de Madrid defiende que se actuó por responsabilidad, pero lanza un mensaje a la EMET. Preocupa más por la credibilidad que podamos tener frente a los ciudadanos. Pido que en la medida de lo posible AEMET afine los pronósticos. Y de hecho, os dejo esta pregunta. ¿Qué pasará dentro de varios años cuando se vayan produciendo varias danas sin grandes consecuencias, que también las hay, que de hecho son las más normales? Pues probablemente la gente las vaya perdiendo el miedo. Probablemente dentro de 30 años la gente vuelva a pues considerar que esto es una cosa que pasa todos los años y ya está. También es verdad una cosa, y es que los sitios arrasados no se corresponden precisamente con aquellos donde más ha llovido, por lo que es difícil que tengan una auténtica noción del peligro. Para que os hagáis una idea, entre Turis y Paiporta hay 25 kilómetros de distancia. El nivel descendiente es de media del 1%. Es decir, que no es una pendiente excesiva, por lo que cabe pensar que hubo tiempo de sobra para emitir algún aviso. Ahora la pregunta es, ¿quién tuvo que haber avisado? ¿Por qué no se avisó antes? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La máquina del fango. Los municipios aledaños al Barranco del Pollo son la zona cero de esta catástrofe. Dirimir quién tiene que controlar lo que pasa en este barranco es la clave de todo este desastre. Pero claro, intentarlo con las informaciones de estas semanas es como para volverse loco, porque todos los políticos están intentando echar balones fuera, mientras la propaganda mediática de ambos partidos trata de tapar su incompetencia. Así que mirad, por ejemplo, lo que decían hace años tanto los de izquierdas como los de derechas. En el año 2016 gobernaba el Partido Popular en España, es decir, la derecha. Al frente de la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana estaba Juan Carlos Moragués, que decía entonces esto de los barrancos. Los barrancos no son propiedad ni competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino que cualquier administración pública, incluso particulares u ONG, pueden participar en su limpieza. Solo necesitan una autorización de la Confederación Hidrográfica, que en ocasiones se retrasa porque hay hábitats protegidos y se requiere un informe de la Consellería de Medio Ambiente. Vamos, que las actuaciones dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Hablamos de un organismo que está adscrito al Ministerio de Transición Ecológica. Esto significa que está
está vinculado directamente al gobierno central, o sea, a Madrid, algo que confirman 3 años después los socialistas cuando Pedro Sánchez ya estaba en Moncloa, porque en el año 2019 el gobierno autonómico del socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana hasta el año pasado, solicitó esto a la Confederación. Consellería advierte a la Confederación Hidrográfica del Júcar que limpiar los barrancos también es su competencia. Medio Ambiente admite que es apta para eliminar caña invasora, pero no en evitar inundaciones. Conclusión: que el gobierno autonómico tiene competencias de carácter medioambiental sobre los barrancos, pero el responsable último de prevención de inundaciones es el gobierno central, o sea, Madrid. Es absolutamente cierto que la Comunidad Valenciana es un territorio que representa el mayor símbolo de la corrupción y las malas prácticas del Partido Popular, o sea, del partido de derechas en España. Pero también es cierto que Pedro Sánchez, que es socialista, o sea, de izquierdas, lleva ya 6 años y medio en la Moncloa, y que en los últimos 10 años los socialistas han estado en el poder de la Comunidad Valenciana durante 8. Demasiados para eludir su propia responsabilidad, porque cuando te encuentras ante un cataclismo así, lo que debemos exigir a las autoridades públicas va mucho más allá de si una alarma llegó 1 o 2 horas antes o después. Hay una serie de trabajos preventivos que se podrían haber acometido, pero no los días antes. Estoy hablando de hacer infraestructuras hídricas, adecuación de las zonas inundables, en definitiva, a estar preparados para cuando llegue el momento crítico. Sin embargo, la prevención ha brillado por su ausencia. El gobierno tuvo parados durante años 2 proyectos que buscaban evitar riadas sobre las poblaciones más afectadas por la Dana. Para los que no sois españoles, quiero explicar que el 20 minutos no es precisamente un medio de comunicación que simpatice con la derecha. Así que, ¿cuál es la primera conclusión? Que ha habido prevención cero. ¿Qué hay del famoso aviso? Pues bien, el Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana publicó al mediodía del 29 de octubre que nadie debería acercarse a las riberas del Barranco del Pollo por indicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero por la tarde la atención de la Confederación estaba en la presa del Forata, que estaba a rebosar, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el Barranco del Pollo. De hecho, la Generalitat asegura que no recibió ningún aviso más del barranco hasta las 18:43 horas, a pesar de que su caudal se había multiplicado por 10 desde por la mañana. Para entonces, el agua ya se estaba desbordando en Paiporta. Una situación terrible. Ni prevención alguna, ni avisos a tiempo. ¿Y qué podemos decir de la respuesta a la catástrofe? Pues mejor que la cuenten los propios afectados. El trabajo es ingente. En este garaje de Sedaví llevan 2 días bombeando agua. Y donde no han llegado los profesionales es prácticamente imposible avanzar. Intentar sacar nosotros, porque aquí no viene ni el tato. Hoy se ha notado que ha venido ya maquinaria pesada, pero 4 días, no. 4 días, no. Vale, está claro que se podrían haber previsto muchas cosas, pero también es cierto que no se puede prever todo en esta vida y no vamos a ser aquí el capitán a posteriori. Lo indignante, lo realmente indignante es ¿qué pasó después? ¿Qué pasó cuando ya se estaba viendo que esto era una auténtica catástrofe? En Paiporta y otras localidades, los recursos del Estado tardaron 3 días en llegar. Sí, 3 días. Imaginad estar en una casa inundada, sin electricidad, sin agua potable, sin comida, simplemente esperando que en algún momento aparezca alguna ayuda, pero que no sabes cuándo. Y aquí es donde empieza a emerger la incompetencia del gobierno de la Generalitat Valenciana en manos de la derecha, porque la gestión de las emergencias es competencia de las comunidades autónomas. Pues bien, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, con tal de no parecer incompetente, fue pidiendo ayuda al Estado con cuentagotas. Bueno, a decir verdad, uno ya no sabe si la pedía con cuentagotas o era Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, el que se la daba en pequeñas dosis, porque el colmo de los valencianos y la indignación de muchos de los españoles llegó cuando escuchamos decir esto a nuestro presidente del gobierno. Sánchez reconoce que queda mucho trabajo por delante en la Comunidad Valenciana. Soy consciente de que la respuesta que se está dando no es suficiente. Lo sé. Sé que hay problemas y carencias severas. Pero dice que tiene que ser el presidente valenciano el que pida los recursos del gobierno disponibles, asegura, desde el minuto 1. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso. Claro que sí, hombre. O sea, el Estado no puede ir a ayudar a socorrer a los valencianos por sí mismo. Tienen que pedírselo porque, por lo visto, en el Palacio de la Moncloa no tienen una televisión para ver lo que está pasando. Estando con el agua al cuello, pero además, literalmente, que no faltan medios cuando ya han pasado 3 días y apenas habían desplegado 2.000 efectivos de un ejército que tiene 120.000, es un auténtico insulto. Que no había más militares porque el gobierno autonómico no los pedía es otro insulto. Y luego iremos con el papelón del presidente de la Generalitat. Pero ¿de verdad me estáis diciendo ahora mismo que Pedro Sánchez
sabe que el país acaba de sufrir una de sus peores catástrofes y que está en la Moncloa haciéndose interesante esperando a que le llamen? O sea, ¿de verdad no conoce el presidente la legislación española? Porque mirad lo que dice la Ley Orgánica del Estado de Alarma en su artículo 4. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Si esto no es precisamente lo que ha pasado, no sé qué más necesitamos que pase. ¿Es que de verdad nadie sabe leer en la Moncloa? Pues o no saben o no quieren, porque si el marrón de gestionar esta catástrofe se lo puedes encasquetar al gobierno autonómico de turno, que además es de un partido de signo contrario al tuyo, ¿para qué te vas a pringar tú mismo? Además, ese mismo día que Sánchez ofreció los recursos, la Comunidad Valenciana pidió 5.000 militares más. Y claro, al día siguiente, el presidente del gobierno acudió con los Reyes a la localidad de Paiporta en la primera visita de las autoridades públicas a la zona cero. Pedro Sánchez llegó con una sonrisa de oreja a oreja, pensando que le recibirían como el salvador del lodo. Y al final tuvo que salir corriendo en cuanto vio que le recibían lanzándole barro, palos y todo tipo de insultos. ¿Y qué creéis que hizo entonces la televisión pública española? Que su eslogan, o como siempre se vende, es como la televisión de todos. Pues nada más y nada menos que sacar a relucir el eterno comodín para justificar cualquier cosa que haga un gobierno de izquierdas, a saber, la extrema derecha. La policía investiga los incidentes, ha identificado a varias personas. Esta mañana también investigan mensajes ultras en redes sociales que ayer convocaron protestas en Paiporta. Algunas personas participantes en los disturbios llevaban simbología de extrema derecha. La situación no ha impedido que Felipe VI haya hablado con los vecinos. Se sabía y nadie ha hecho nada por evitarlo. Que le han mostrado su indignación. Lo habéis visto, ¿verdad? Supongo que la culpa de esto la tendrá también Donald Trump y Elon Musk y tal vez Javier Milei. Pero esperad un momento, porque los errores del gobierno de España no justifican, ni muchísimo menos, los errores del gobierno de Valencia. Ahora mismo lo vamos a ver. El responsable irresponsable. ¿Dónde estaba el Estado? Esta es la pregunta que ahora mismo se están haciendo miles de valencianos afectados por esta catástrofe. Y el Estado también es la Generalitat, o sea, el Gobierno Regional de Valencia. Pues bien, ¿dónde estaba su presidente, Carlos Mazón? ¿Diseñando, no sé, las líneas de contención de agua desde primera hora? Pues no, nada de eso. No figuraba en su agenda oficial, pero el mismo día en el que la DANA arrasaba los municipios de la Horta Sur de Valencia, Mazón se reunió con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle dirigir a Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Son las explicaciones que dio el presidente cuando le preguntaron por lo que hizo esa tarde. Según ha sabido Radiotelevisión Española, el encuentro fue en un restaurante de Valencia y se prolongó hasta las 6. Una hora antes se reunía el Centro de Coordinación de Emergencias. Mazón se incorporó 2 horas después, a las 7. Lo que acabáis de presenciar es cómo acabar con tu carrera política para siempre. Pero por si no se podía hacer aún peor, atentos, porque lo que aquí viene es el triple salto mortal. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Sin comentarios, pero al margen de estos gestos, el gobierno de Valencia bien podría haber pedido al gobierno central que declarase el nivel 3 de emergencia y asumiera la gestión de la crisis en primera persona. Ese escenario ya está descartado, y ahora Mazón ha pasado directamente al ataque contra el gobierno de Pedro Sánchez. Llevamos 3 días solicitando al gobierno de España camiones de desatasco de alcantarillado para evitar problemas graves de salud pública. No llegan. Y aquí quiero que os fijéis en un detalle que es muy significativo de lo que es la política actual. Este debate no es un debate ideológico. O sea, por ejemplo, en una crisis económica, como la que están viviendo ahora en Alemania, es lógico, incluso razonable, que la izquierda y la derecha no se pongan de acuerdo. Ambos tienen visiones completamente opuestas sobre la economía, sobre cómo funciona y sobre cómo debería funcionar. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una cosa puramente técnica. No hay un debate sobre qué se debería hacer. No hay una respuesta de izquierdas a cómo resolver una inundación o una respuesta de derechas. Y como no hay un debate ideológico, como el debate no está en las propuestas, terminan los distintos organismos políticos intentando buscar el debate en cuestiones ridículas, como quién no ha hecho lo que tendría que hacer, de quién es la culpa o tal pequeño detalle. Y eso es increíblemente
simbólico de lo que está pasando ahora mismo en la política española. En realidad, las diferencias actuales entre el PP y el PSOE no son muchas. Quiero decir, ambos están de acuerdo en el modelo económico y cuando son las elecciones miran los programas de cada uno y bueno, pues las diferencias son subir o bajar los impuestos unos pocos puntos porcentuales. No es que uno proponga un modelo de Estado totalmente distinto que el otro. No, realmente hay un consenso bastante grande en lo que son los fundamentos del Estado y las políticas más importantes. Incluso en temas sociales, como pueda ser, yo que sé, el matrimonio homosexual o la ley de violencia de género, al final los dos grandes partidos terminan votando lo mismo, con lo cual no es que haya unas diferencias ideológicas grandes. Sin embargo, hablamos continuamente de la polarización. ¿Por qué? Pues porque como no pueden discutir en las ideas, terminan discutiendo en los ataques personales y terminan, bueno, pues creando temas que realmente no son importantes, que realmente no son debates ideológicos, no son debates argumentativos, son simplemente, pues, este ha dicho no sé qué palabra, este ha dicho no sé qué cosa, vamos a intentar sacarla de contexto, etc. Y mientras tanto, han pasado ya 2 semanas y vuelve otra amenaza de otra Dana, mientras en Paiporta todavía están así. En Paiporta se esmeran en desatascar alcantarillas. Primero hay que encontrarlas. Sí. Porque no sabemos ni dónde están, porque está toda la calle enterrada en lodo. Es una prioridad para la UME y los bomberos acondicionar cuanto antes la red ante la previsión de más lluvias. Seguiremos atentos a lo que pasa en Valencia y en el resto de la costa mediterránea. Mientras me grabo este vídeo estoy viendo las noticias de cómo la Dana está llegando a Málaga. En la costa mediterránea también, pero un poquito más al sur, en Andalucía. Espero que en este caso sí que haya medidas de prevención y se consiga evitar lo que podría ser una desgracia. Mucha suerte a todos los que están por ahí en este momento. Y ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que no se puede hacer nada ante una catástrofe natural como la que ha vivido Valencia? ¿O pensáis que no hay mayor desastre que padecer una clase política como la española? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora llega la sección más personal de este canal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto a las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios. Preguntas como esta. Hola Fonseca, soy Diego Otro Pucelano. Mi pregunta es, ¿podría suceder algo como lo que sucedió en el Capitolio en un país europeo? ¿Cuál sería la reacción de la Unión Europea? Es la pregunta de Diego MG. Muy buena pregunta, Diego. Un placer encontrarme con otro pucelano por aquí. La respuesta es que sí, podría pasar en cualquier país de Europa. De hecho, en España estuvimos cerca en su día. Acuérdate de la manifestación Rodea al Congreso que organizó Podemos. En este caso no llegaron a entrar en el edificio, pero estuvieron cerca. ¿Tenemos que preocuparnos porque pase algo así? Pues en realidad no. Si lo piensas, ¿cuál fue la consecuencia de lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos? Políticamente hablando, quiero decir. Pues muy poca. Biden juró su cargo y no pasó nada más. En este caso estaríamos hablando de algo parecido. ¿Qué podría hacer la Unión Europea ante una cosa semejante? Pues supongo que decir que está muy deeply concerned y poca cosa más. Depende mucho también de dónde ocurriera y quién lo organizara. Si ocurre en alguna zona de Europa del Este, como Polonia o Hungría, seguramente veríamos más condenas y cosas por el estilo. Pero si ocurre en Europa del Sur, se quedaría como una cosa graciosa de los españoles o los italianos o los griegos, daría para algún que otro meme y a otra cosa. Así que con esto espero haber respondido a tu pregunta. Y llegados a este punto, recordad que me podéis enviar vuestras cuestiones en la sección de comentarios del canal o por Twitter o x.com a través de mi cuenta personal que es @sr_fonseca. No olvidéis añadir el hashtag OnlyFons para que las pueda encontrar. Y como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a Solo Fonseca y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.